Bueno, y continuamos acá en Vladimir a la Una. Saludamos a Francisco Guerra, quien es presidente del Instituto Geográfico Simón Bolívar. ¿Cómo está, Francisco? Saludos. Gracias por unir al programa. Gracias por la invitación. Bueno, Francisco, la diatriba en torno al Esequibo, los reclamos de Venezuela, ¿cuáles son las fortalezas y debilidades que tenemos en este momento frente a Guyana, frente al tema del Esequibo? La fortaleza es que nos asiste la verdad. La fortaleza es que ese territorio, históricamente, y tengo aquí un histórico de mapas, demuestran que ese territorio perteneció, en principio, a los españoles cuando llegaron, y entre los españoles y los portugueses picaron la torta. Por supuesto, este territorio no estaba vacío, estaba ocupado y sigue siendo ocupado por comunidades indígenas, pero bueno, ese es otro tema. Pero al principio la torta entre los europeos fue dividida entre España y Portugal. Y luego vemos cómo las secuencias del tiempo, aprovechando oportunidades de debilidad política y económica del país por la guerra de independencia, luego la guerra federal, el imperio inglés, que venía en un poderoso ascenso, tomó prebendas, ¿no? De manera que sobre todo, y es nuestra principal arma, la verdad y la historia sobre esos territorios. ¿Cuáles son tú decías que tenías algunos mapas aquí, algunas... Sí, fíjate, este es un tratado llamado Tratado de Tordesillas entre Portugal y España. Vamos a tratar de mostrarlo. Esto fue apenas un par de años luego de la llegada de Colón a América, y ellos establecen este meridiano, ¿verdad?, como el límite al este de lo que correspondería a Portugal, y al oeste correspondía a España. Ese es el primer documento, digamos, que tenemos, que por supuesto hasta esa fecha no aparecía ningún otro europeo, ni holandeses, ni franceses, ni ingleses en ese territorio, ¿no? ¿Y cómo es que los británicos se involucran en todo esto? ¿Por qué, digamos, toman ese territorio? ¿Bajo qué circunstancias? Ya, fíjate, posterior a esto, ya en 1600, 1700, los primeros que llegan a esa región son los holandeses, pero siempre al este del río Esequibo, ¿okay?, a la derecha del río Esequibo. Llegan los franceses también, pero esos son los años en los que ocurren unas guerras en Europa, donde se están definiendo los hoy estados nacionales, y de los resultados de esa guerra, el que salía favorecido, ¿verdad?, tenía, digamos, prebendas sobre el derrotado, y en esos años hubo una derrota de Holanda por parte de los ingleses, y en forma, digamos, de pago, de prebenda, los holandeses conceden terreno a los ingleses en lo que eran sus posesiones. Exacto, lo que eran sus posesiones, pero siempre, y tenemos mapas que lo muestran, al este del río Esequibo. Luego, ahí se establecen los ingleses, y ya comienza a partir de esa época una movilización o un desplazamiento de los ingleses al oeste del río Esequibo, cosa que fue denunciada por Simón Bolívar. En 1819, Bolívar, a un representante nuestro, le da instrucciones para que solicite al gobierno de Gran Bretaña saque a los colonos que se encuentran al oeste del río Esequibo. Incluso da la instrucción, dice, o esos colonos se someten a la República o que sean expulsados. Ya Bolívar denunció, digamos, ese avance territorial imperial sobre la Guayana Esequiba venezolana. ¿Y por qué se consolida esa situación? ¿Qué es lo que impide que Venezuela logre mantener su unidad, su integridad territorial? Te decía un poco antes, veníamos de una guerra de independencia muy dura, por supuesto un país naciente, un continente naciente, pero además luego nos vino la guerra federal, donde en 5 años perdimos el 20% de la población. Eso es el equivalente hoy a pensar de que tuviéramos, Dios no lo permita, una guerra y en 5 años mueran 7, 8 millones de venezolanos. Por supuesto que eso, desde el punto de vista político, el punto económico, institucional, fue muy duro para Venezuela. Entonces coincidió, digamos, una avanzada del imperio inglés en su apogeo histórico con una situación relativa debilidad institucional como república naciente de nuestra América. O sea, la perspectiva de que esos tratados o que esas decisiones terminen dándole a Venezuela, aunque sea un pedazo del Esequibo, ¿cuál es esa perspectiva real? ¿Tú ves posible, factible que Guyana y Venezuela lleguen a un acuerdo, o que por instancias internacionales se llegue a un acuerdo y Venezuela recupere aunque sea un pedazo de lo que le pertenece? Nuestra decisión irrevocable es la solución pacífica. Somos un pueblo que cree en la paz, somos un pueblo respetuoso, solidario, y eso lo demuestra nuestro apoyo al pueblo guyanés a través de Petrocaribe, a través de UNASUR, a través de la CELAC. Pero estamos en un proceso de negociación y estamos decididos a que esto sea solucionado por la vía de la negociación. Y en una negociación, por supuesto,
como en el mercado, cuando se discute un poco en el mercado, el vendedor ofrece una cosa, el comprador otra, y debe haber un punto de acuerdo, que es la solución a la que seguramente... En este caso, Guyana no ofrece nada. Bueno, ya es responsabilidad, digamos, de la Cancillería y de nuestro presidente, que es quien dirige la política internacional, de dar los anuncios y de trazar la hoja de ruta en este asunto. Las estrategias que se pueden llevar a cabo para que esa reclamación venezolana sea exitosa, ¿cuáles serían, en tu opinión? Bueno, Venezuela lo ha dicho, el presidente Maduro lo ha anunciado, lo anunció ante el país y lo ratificó incluso ante el secretario general de las Naciones Unidas a través de nuestra cancillera. Y es que nosotros insistimos en la vía del buen oficiante. El buen oficiante es una tercera persona que sirve de facilitador, que convoca a ambas partes y se inicia el proceso de negociación. Esa es la vía a la que estamos decididos porque es la vía diplomática, la diplomacia de paz. Tú tienes aquí un cuadro que tiene unos datos interesantes que me gustaría que compartiéramos con la audiencia. Sí, correcto. Esto es un poco una línea histórica, ¿verdad?, de lo que ha venido ocurriendo desde 1949, fecha en la que se firma el Tratado de Tordesillas, y cómo ha venido avanzando. Es interesante destacar que en el año 1777, y podemos ver este mapa acá, esto es lo que la República era en el año 1777 por decisión del rey de España. Esta es la República de Venezuela. Es un mapa, por supuesto, moderno, porque en el año 95 se dedicaron a reconstruir sobre la base de los documentos escritos cuál era la composición de la República. Por supuesto, nuestra Constitución hoy dice que esta es la República, la de antes de 1810, con el respeto de los tratados internacionales que se hayan firmado en la República. Sin embargo, la República nunca ha firmado un tratado internacional en relación a nuestra soberanía sobre el Esequibo. Siempre a raíz del Laudo de París, nosotros hemos protestado sobre la nulidad de ese tratado. Continuamos con otros elementos. Bueno, luego, por supuesto, viene el periodo independentista nuestro, ¿verdad?, que arranca en 1810-1811, y ya en 1814 comienzan a intervenir, por una parte, los Estados Unidos, que era una potencia naciente, digamos, en América del Norte, y ocurre el llamado Laudo de París, en el que, siendo un laudo en el que había que negociar, había que llegar a un acuerdo, había que decidir sobre un tema entre Inglaterra y Venezuela, resulta que los que integraron el laudo fueron 2 representantes ingleses, muy bien, 2 representantes norteamericanos que nos representaban, o sea, nunca hubo un venezolano en ese laudo, y un juez que era un juez de origen ruso, dicen las malas lenguas, muy cercano a la reina de Inglaterra de la época. Bueno, tenemos que hacer una pausa, Francisco. Francisco Guerra, presidente del Instituto Geográfico Simón Bolívar. Vamos a hacer la pausa y ya regresamos.